Bendecimos el nombre del Señor. Cada uno de nosotros en medio de la adoración dijo: Santo, Santo, Santo. ¿Cuál de nosotros, cuál de ustedes sabe que eso es real? Cuando confesamos, cuando abrimos nuestra boca, el Señor se honra de aquellos que reconocen su santidad. Sean todos bienvenidos a la casa donde podemos juntamente escuchar la palabra del Señor, donde de forma unánime sabemos que venimos a exaltar a un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Para los que no me conocen, soy la pastora Tatiana. Es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes. Somos una familia que adora al Señor de forma unánime. Quiero compartir este domingo la palabra del Señor, y para mí es cada vez que tengo la responsabilidad de traer la palabra de Dios a su pueblo. El Señor primero habla el corazón de nosotros, nos confronta, nos moldea un poco más. ¿Cuántos de nosotros siempre le hemos dicho: Señor, sé el alfarero en nosotros? Pero el alfarero a veces duele cuando le decimos al Señor: Señor, trabaja en mi vida. Porque cuando el alfarero amolda su figura, duele. Pero estamos aquí porque creemos en un Dios que tiene propósito para cada uno de nosotros. Amén. Hoy estaremos terminando lo que ha sido la serie Un Nuevo Día. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Éxodo 15. Los jóvenes pueden salir. Gracias. Vaya conmigo a Éxodo 15 del 22 al 27. Y la palabra de Dios dice así: Las aguas de Mara. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, aquel lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuraron el pueblo contra Israel diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces, y Dios le dio allí un estatuto, una ordenanza, y allí los puso a prueba. Grábese esa parte: y allí los puso a prueba. Y dijo Dios: si escuchas atentamente la voz de Jesús, del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ore conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra hoy va a hablar a nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón. Quita todo estorbo de nuestra mente, Señor. Queremos ser receptores de tu palabra para practicarla. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, la enseñanza, se llama los contratiempos. El pastor Humberto inició esta serie con la vida de José, lo que era rendir y humillarse. La pastora continuó la semana pasada, la pastora Karen, con Josafat, y era adorar en medio de las noticias repentinas. Hoy vamos a desarrollar lo que es un contratiempo. Y puede haber una diferencia con la prédica del domingo pasado, que las batallas inesperadas suceden en tiempo que solo el Señor sabe, pero los contratiempos, mis hermanos, son diarios. Todos los días tenemos contratiempos para salir adelante. Esta palabra hace referencia a una dificultad imprevista, de lo que nos impide alcanzar cierta meta, cierto proyecto, o inclusive, lo más importante, alcanzar nuestro propósito en Dios. Son situaciones que se interponen, vuelvo a repetir, de forma diaria. Pero es sumamente importante, es crucial para el cristiano mayormente, tener los ojos puestos en Jesús. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuántos contratiempos quizás tuvieron que
pasar hoy antes de venir al servicio? Quizás me dicen, no tuve nada, quizás tuve muchísimo, solo Dios sabe lo que corrí, solo Dios sabe lo que tuve que dejar preparado, no sé. Pero si yo también les preguntara, juntamente con esa primer pregunta, ¿cuántas bendiciones recibimos desde el momento en que abrimos nuestros ojos esta mañana? Muchos, ¿verdad? Cuando hacemos estas dos preguntas, desafortunadamente, como dice el dicho popular, nos enfocamos en el punto negro de la sábana blanca. Nos olvidamos rápido de lo que recibimos de parte del Señor desde que abrimos nuestros ojos y nos enfocamos en el contratiempo que tuvimos que pasar. ¿Nos pasa o solo a mí? No, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en lo malo que nos pasó. La mayoría de las veces pensamos, ay, es que el enemigo, es que el diablo tiene la culpa de lo que yo estoy pasando. Pero si leemos en el versículo 26 dice, y Dios le dio allí un estatuto, una ordenanza y los puso a prueba. Esto no tiene que ver nada con el enemigo. El Señor hoy nos va a decir que Él muchas veces cosas que nos pasan es porque nos está probando. El Señor prueba nuestro corazón. El Señor prueba nuestra actitud ante los contratiempos. Para darles un poquito de contexto sobre el versículo. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Ya habían pasado ya más de 400 años siendo esclavos. Habían visto, no les habían contado, habían visto cantidad de milagros de parte de Dios para su pueblo. Y sobre todo, el que más siempre me va a impactar mi corazón es, habían pasado un mar con pies secos. A mí eso me impacta tanto. Y al principio de este versículo, lo invito para que lo lea en casa, es curioso, porque somos tan pueblo de Israel que al principio del capítulo empieza con cántico, con alabanza, empieza diciéndole al Señor lo bueno que es, lo maravilloso, lo esplendoroso, lo todo. Y versículos después, vamos a ver más adelante cómo versículos después olvidaron lo que el Señor, de dónde el Señor los había sacado. Y es lo que nos pasa a nosotros. Yo estoy segura, al igual que usted, que Moisés era experto en contratiempos. Desde que el Señor llamó a Moisés para lidiar con más de 600,000 personas, contratiempos sobran, mis hermanos. Porque hacia nosotros nos sobran contratiempos, cuánto más dirigir a una población tan grande. Y eso que se cuenta que son los adultos, pero venían niños, venían ancianos, venía ganado. Lidiar con tantas personas, los contratiempos sobraban. Pero en sí, en su forma personal, desde que Moisés nació, ya era un contratiempo. ¿Por qué? Porque dice que cuando él nació fue cuando el faraón decidió matar a todos los varones niños. Ya era un contratiempo. Seguido de su nacimiento se encontró con el contratiempo de que su mamá lo pusiera en el río, sin saber lo que iba a pasar. Cuando él iba creciendo, se crió en un palacio. Pero cuando de vivir en el palacio pasó a ser literalmente una persona en el desierto, en una ciudad llamada Madián. ¿Qué es eso? Empezar de cero. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado de cero? Muchas veces. Y no solamente empezar de cero, sino que le empezó de vivir a un palacio, ser casi que un rey, un príncipe, a cuidar, manejar el grupo de ovejas que ni siquiera eran suyas, sino de su suegro. Cada uno de estos contratiempos hizo que el entrenamiento que Dios tenía para Moisés lo cumpliese cuando fue escogido de ser el libertador del pueblo de Israel. Y no solamente para él, es para su ministerio. Y también quiero enfocarme en algo así: lo que usted haga a nivel ministerial impacta sus generaciones. Él no lo hizo solamente porque el Señor le dijo, saca a mi pueblo. Él sabía que iba a dejar huella en lo que iba a ser el día de mañana, un nuevo día para su familia. Si yo te pregunto hoy, ¿con qué contratiempos estás luchando? ¿Falta de empleo? Quizás una enfermedad, quizás un problema matrimonial, quizás un hijo en rebeldía, quizás inclusive me atrevería a decir falta de identidad. Ahora cantábamos, Señor, ya no somos huérfanos. Muchas veces
Los contratiempos llegan porque nos sentimos huérfanos. Dios utilizó cada contratiempo que este hombre, Moisés, pasó para su ministerio, para su vida, impactarla y siendo testigo de todo el pueblo de Israel. Pero también lo más importante, cuando llega un contratiempo a nuestra vida, el Señor quiere moldear nuestro carácter. El Señor quiere moldear y ver dónde realmente está tu corazón. Estamos hablando que no es algo que del diablo ni nada por el estilo. El Señor permite cosas porque Él ve más allá de la actitud, de cómo reaccionamos, en quién nos enfocamos, en el contratiempo o ponemos los ojos en Dios. ¿Te has preguntado para qué te está preparando el Señor? ¿Te has preguntado? ¿Ha llegado a ti esa pregunta, Señor, ¿por qué esto? Y todos decimos, no hay que preguntar por qué, solo para qué. ¿Te has hecho la pregunta, Señor, qué tiene que ver esto con mi llamado? ¿Qué tiene que ver esto con mi generación? ¿Qué tiene que ver esto con mi familia, con mi iglesia, con mi comunidad, con aquellos que no te conocen? Cada contratiempo es un entrenamiento. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur, dice, y anduvieron 3 días y no encontraron agua. Según los estudios se han hecho, dice que una persona puede pasar 3 semanas sin alimento sólido, pero no más de 4 días sin beber líquido. ¿Cuántos de ustedes han visto mi termo? Todo el mundo me dice, ¿no quiere uno más grande? Claro, tráigamelo si lo encuentra. Yo soy una persona que tomo mucha agua, entonces cuando llegaba a esta parte yo decía, Señor, me quiero poner en los 2 bandos. Si me pongo del lado de Moisés, ¿verdad? Era como, me toca lidiar con esta gente sedienta, pero si me pongo del lado del pueblo también es como, Moisés, tengo sed. O sea, yo no puedo pasar más de 1 hora, hora y media sin agua. Imagínense que en un desierto, caminando con aquellas temperaturas y encima lidiando con tanta gente, no tuvo que haber sido fácil. Dice que Mara fue el primer lugar donde el pueblo de Israel llegó después de haber cruzado el mar. Cuando ellos deseaban un manantial de agua fresca, como decimos, una poza, un barril, no sé, pero llegar y ver aquella poza, agacharse y que ellos puedan, como quien dice, qué rico, vamos a tomar y saborear de que eso está amargo. Dígame, mi hermano, si usted no le cambia el genio. A mí me cambia el genio. Usted no me puede tener a mí ni con hambre ni con sed. Que lo diga mi esposo. A mí me cambia el genio. Y para las que no saben o los que no saben, siempre ando comida en mi bolso. Pero no le digan a nadie, ni tampoco me lo quiten. Dicen que en ocasiones los contratiempos que estamos atravesando nos llevan a algo muy triste. Y es la amargura. Muchas veces nos volvemos en Mara. Cargamos sobre nuestros hombros, sobre nuestro rostro, el mismo Mara. Te pregunto hoy, ¿cómo se llama tu Mara? ¿Cómo se llama tu amargura? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En un trabajo? ¿O tu esperanza está en tu capacidad intelectual? O inclusive, ¿tu Mara se llama tu agenda diaria? Vaya conmigo a la historia de Ruth. Ruth 1, 20, 21. Todos creo que conocemos esta historia. Y dice ella misma, no me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso, ahí reconocía la grandeza del Señor, me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena y el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? El Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Si ustedes se dan cuenta, el nombre Noemí es dulzura. Pero ella misma, por su tragedia, yo no menosprecio la tragedia que ella le pasó, ella quiso bautizarse con el nombre de Mara. Y aunque usted y yo quizás no nos hemos puesto Mara, hay momentos donde hemos llevado amargura en nuestro corazón. Voy a contar una anécdota muy rapidita.
Fui hace muchos años en mi adolescencia con una amiga al turno, le llamamos turnos en los países de nosotros, y fuimos a comprar un slide de pizza en uno de los bucecitos de las móviles. Yo vengo y le digo a la señorita, ¿me puede dar un slide? Y ella me dice, sí, pero me lo dice de forma amargada. Entonces me devuelvo yo de la amiga, le digo yo, ¿qué mujer tan amargada? Mi amiga viene y me abraza y me dice, yo te amo con todo corazón, pero muchas veces reflejas lo mismo. No fue fácil recibir eso. No fue fácil, porque muchas veces vemos la amargura de los que están al frente y no vemos nuestra propia amargura. Yo a esa amiga hasta el día de hoy la adoro, porque no es cualquiera el que te dice a ti la verdad. Pero aceptar la verdad es ser, como decía el pastor, humilde, es abrazar la humildad. Hay formas de formas, mis hermanos, no se salgan de aquí diciéndole ahí en todo el mundo lo amargado que eso, no, hay formas de formas, pero son cosas que nos ayudan a salir del desierto. Mara se llama todo aquello en quien tú has puesto tu confianza. Dice versículo 24, y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Yo se lo digo de una forma bonita, pero me imagino que eran gritos, insultos, y más el que estaba atrás, que sabía que quizás no lo iban a ver, pero sí podían hoy por hoy decirlo. Hoy las redes sociales decimos cosas que no somos capaces de poner nuestra cara. Y ahí es toda esa gente que tira todas esas cosas, hay amargura en su corazón, están viviendo en un Mara, que no son capaces de dar su cara. Empezaron a murmurar sobre Moisés. Murmurar, mis hermanos, es pecar. Murmurar es algo de la carne. Murmurar nunca vendrá de Dios. ¿Y por qué empezaron a murmurar? Porque la confianza de este pueblo estaba en su líder. Tal punto que llegaron a idealizarlo. Su mirada no estaba puesta en el Señor. Una cosa es que tengamos un líder, pero mis hermanos, al fin y al cabo, somos humanos. Fallamos. La prueba o los contratiempos pueden ser muchas veces, y sé que con esto más de uno se va a identificar, silencios de parte del Señor. ¿Quién ha estado en esos silencios de parte del Señor? El Señor guarda silencio, ¿por qué? Porque vuelvo y repito, Él quiere conocer la actitud con la que respondemos a sus pruebas. Pero una vez más se los digo, los contratiempos son parte de tu ministerio. Para ser esposa, para ser mamá, para ser hermana, para ser ministro, para hacer lo que tú, el Señor, te ha llamado. Los contratiempos forman tu carácter. Los contratiempos sacan lo mejor o lo peor de ti. Pero la buena noticia es que los contratiempos son limitados. Pero dependerá de nuestra obediencia hacia el Señor. Hay momentos donde el Señor tiene preparado un tiempo limitado, pero nosotros mismos alargamos esos tiempos. Nosotros mismos, por querer ir en contra de lo que el Señor nos manda, alargamos nuestras bendiciones. El pueblo de Dios, al estar tanto murmurando, ¿creen que Moisés no se obstinó? De repente Moisés dijo, estoy harto de ustedes. Claro, en algún momento dirigir, vuelvo y repito, 600 personas no tuvo que haber sido fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos querido botar la toalla? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido mal de que murmuren de nosotros, de que nos reprochen? Pero mi hermano, mi hermana, le digo en esta tarde, ponga siempre sus ojos en Dios y no en los humanos. ¿A quién también culpamos cuando un contratiempo nos pasa? No sé usted, pero nosotros los seres humanos somos dados a... ¿Quién es el culpable? Siempre huimos de nuestra responsabilidad. Siempre estamos buscando. ¿Quién tuvo la culpa de esto? Claro, 600 personas señalando a Moisés. ¿Qué decía Moisés? Claro, es mi culpa. Pero vuelvo a hacer énfasis en esto.
Los contratiempos revelan lo que hay en nuestro corazón. Vaya conmigo a Santiago 1 del 2 al 4 y dice: hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportarlo con más fuerzas las dificultades. Por lo tanto, deben resistir a la prueba final, hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. El carácter de Dios se revela en las grandes crisis. Ellos ya habían visto el carácter de Dios cuando abrieron el mar. ¿Cómo es posible que por un río de agua amarga, el corazón de ellos se apartara totalmente? Porque fue puesto en Mara y no fue puesto en Dios. Cuando el Señor nos prueba, cuando el Señor nos manda, permite un contratiempo, lo que nos está diciendo es: necesitan no solo cambiar, necesitan que yo sane su corazón. Hay momentos donde quisiéramos renunciar a la prueba, quisiéramos renunciar al contratiempo, pero no debiéramos examinar la responsabilidad que hay de nosotros detrás de esa prueba. El pastor lo decía en el primero: era fácil para José culpar a todo el mundo. Era fácil decir: pero si yo soy bueno, pero si yo soy el preferido. Él nunca eximió la responsabilidad de que se estaba ahí, le tocaba a partir de ahora hacer el propósito de Dios. A veces nos pasan pruebas que impactan, siempre van a impactar las pruebas las generaciones nuestras. Lo que hoy nosotros decidimos impacta a nuestras generaciones. El pueblo de Israel puso tanto en un pedestal a Moisés y hasta lo llamó nuestro Salvador. Pero hoy yo quiero que usted y yo recordemos que solo hay un Salvador y se llama Jesucristo. Cuando llega una decepción, el pueblo de Israel, cuando vio que Moisés no había podido proveer de agua manantial, de agua fresca, se decepcionó. ¿Quiénes no se han decepcionado? Fácil decepcionarse, ¿no? Pero yo te digo en esta tarde, perdón, tu familia te va a decepcionar. En el trabajo te van a decepcionar. Tus pastores te vamos a decepcionar. Tus líderes te vamos a decepcionar. Pero si reconocemos que el que nunca falla, nunca te defrauda y nunca te decepcionará, es Dios. ¿Qué pasa cuando usted y cuando yo nos decepcionamos? Que alguien nos dijo algo, alguien levantó un falso testimonio sobre nosotros, alguien habló mal sobre nuestros hijos, alguien habló mal sobre el trabajo que yo hago. ¿Qué pasa con eso? Vea lo que hizo Moisés. Entonces él, hablando de Moisés, versículo 25, clamó al Señor en busca de ayuda. Él no se aferró al miedo, él no se aferró a la murmuración, él no se aferró a su dolor. Él decidió: Señor, hoy me rindo a ti y te entrego. Hoy te lo llevo a ti, Jesús. Ayúdame. Él en cualquier otro momento hubiera dicho: Señor, hasta hubiera reclamado: ¿por qué me mandaste con este pueblo? No. Él simplemente buscó, o no les dijo al pueblo lo que él pensaba, quizás de la decepción. Él buscó dirección de parte del Señor. Hoy te digo a ti: no te enfoques en tu contratiempo. Muchas veces queremos soluciones 30 segundos. Muchas veces queremos la solución ya a nuestro contratiempo. Y hay momentos donde el contratiempo dura corto. Pero hay momentos donde el contratiempo dura tanto tiempo que nos devolvemos a comportamientos antiguos. Mis hermanos, ser cristianos no es fácil. Ser cristianos no es fácil. Pero ser cristianos es la mejor decisión. Los contratiempos en ocasiones llegan a nuestra vida para llamar nuestra atención, para hacer cambios a nuestra vida. Y esos cambios nos tienen que hacer formas de motivarnos y decir:
con todo y todo voy adelante. Pero lo más importante de todo es no enfocarse en los contratiempos, es invita a Jesús a tu contratiempo, no lo alejes. Invita a Jesús a tu dificultad, porque ¿saben qué? Ese árbol que Dios le proveyó a Moisés, ese árbol era Jesús. Ese árbol era Dios. Cuando tú invitas al Señor a tu dificultad, todo se aliviana. Quizás no todo se soluciona a los 30 segundos, pero sí te aseguro que el camino es diferente. Y otra cosa, no te des por vencido. Ahora cantábamos, el Señor te llamó por tu nombre. El Señor no solo te apartó, el Señor te eligió y te ha llamado. Recuerda que Él es quien te sostiene. El árbol es Cristo. Llámese como se llame tu mara, la solución a tu contratiempo se llama Jesús, quien es quien endulza todo. Me encanta este versículo que vamos a leer y se encuentra en Isaías 43:19. Nos da tanta esperanza cuando dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, yo he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. En medio de tu clamor, el Señor te muestra la salida. Dice el versículo 26. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. En esta tarde, mi hermano, no sé cuál es tu mara, no sé cuál es tu contratiempo y aún no sé cuál es tu amargura. El Señor hoy te ofrece un oasis a esos contratiempos. Y un oasis es donde hay vida. Un oasis es agua dulce. Un oasis es donde hay abundancia. Y un oasis es alivio y paz en el descanso. El versículo 27 dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. ¿Qué significa eso? Ya no iban a estar debajo del sol, ya podían recontrabañar las veces que ellos quisieran, porque dice 12 fuentes de agua. El primer campamento fue un lugar amargo, pero el segundo campamento significaba fecundidad, avance, progreso y sobre todo realización. No podremos llegar a Elim sin pasar por Mara. ¿Por qué no podemos llegar a Elim sin pasar por Mara? Porque el Señor necesita ser el alfarero y moldear tu corazón, moldear tu carácter. Nuestros contratiempos nos llevan a nuevos días, pero a veces es necesario pasar por Mara para apreciar a Elim. No sé si tú estás en Mara o tú estás en Elim, pero donde quiera que estés, el Señor hoy te hace un llamado. Yo soy Jehová Rafa, dice el Señor, el Dios que ha provisto en Jesucristo sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, emocional y física. Dios puede sanarnos. Dios no te ha sacado de Egipto para dejarte en el desierto. Lea conmigo Romanos 1:10 del 11 al 12. Y la palabra dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Y me gusta otra versión que dice: todo el que confía en Él no será nunca defraudado.
No importa si son judíos o no lo son, dice el versículo 12, porque todos tienen el mismo Dios y Él es bueno en todos los que piden ayuda. No hay un nuevo lugar, no hay un nuevo día. Hoy hay un nuevo día para cada uno de nosotros, pero necesitamos abrazar la humildad, abrazar la adoración a Dios y sobre todo abrazar el entrenamiento de parte de Dios. Recuerda, trae y rompe patrones que has traído con tu familia. Muchas veces los contratiempos se repiten de generación en generación. Y el Señor te dice hoy en esta tarde, pídeme ayuda, aquí estoy. No permitas ser uno de los 600 que murmurará contra su líder. No permitas ser uno de los 600 que se olvide de cuán bendecidos somos diariamente. No olvidemos que tú has sido escogido, tú has sido llamado para grandes cosas. Ore conmigo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que ha traído regocijo, Señor. Ha traído esperanza a nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy en esta tarde seas tú nuestro oasis. Seas tú nuestra agua fresca. Seas tú, Señor, lo que necesitamos. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti solamente, no en nuestro trabajo, no en nuestras finanzas, no en nuestra familia y aún más, Señor, en ningún hombre, si solamente en ti, Señor. Ayúdanos, Jesús, a entender que lo que hoy decidimos, Señor, impacta de forma negativa o positiva para nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos a que cuando tú permitas este contratiempo en nuestra vida, Señor, no salgamos peor o igual. Ningún contratiempo nos saca de la misma manera, Señor. Y hoy decidimos salir diferentes. Hoy nos aferramos a lo que tu palabra dice, que tú ya estás haciendo algo nuevo. Hoy declaramos ese nuevo día para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra congregación, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a no enfocarnos en nuestra dificultad. Ayúdanos, Jesús, te necesitamos más que nunca. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.